es una dirección que no tiene espacios vacíos. Su densidad de línea es igual a 1. 100% de esta dirección está ocupada. Este tipo de direcciones son muy importantes, especialmente en los sistemas cúbicos, porque vamos a comprender un poquito más adelante que es en estas direcciones que van a existir los desplazamientos plásticos. Entonces, es importante. Estas direcciones compactas las estamos definiendo como aquellas que tienen una densidad de línea igual a 1. En otras palabras, están totalmente ocupadas. Una cosa importante, miren, no sé por qué motivo en los exámenes siempre hay alguna persona que encuentra direcciones con densidades mayores a 1. Eso es imposible, porque a lo máximo la dirección podría estar totalmente ocupada, o sea, no tener espacios vacíos, ser compacta, o sea, el valor máximo de 1, pero nunca puede ser superior a 1. Eso estaría claro. Bueno, ¿qué sucede, pero, si ahora nos vamos a analizar este otro caso? Miren, en este caso, tenemos una celda, estamos analizando, ¿no? Este caso ahora de la celda cúbica de cara centrada. Y quisiéramos calcular para este tipo de celda unitaria, ¿cuál? Cúbica de cara centrada, yo les comenté que iba a abreviar como FCC. Para esta misma dirección, 1, 0, 0, yo quisiera calcular su densidad de línea. Su densidad de línea, entonces, la voy a escribir aquí, ¿no? Voy a hacer un croquis con este celestito. Esta sería, ¿no? Voy a tratar de ser más rectito. Esta sería la dirección de la misma familia. Y ahí vemos, miren, que estamos ocupando un radio y dos radios también. O sea, la densidad de línea está ocupada por dos radios atómicos en esa correspondiente dirección cristalina 1, 0, 0. Bien, ¿cuál es el tamaño de la longitud de esta dirección enmarcada en la celda unitaria? Es la retícula. Y la retícula en este tipo de celdas, podemos ojear un poco, pero acuérdense que era 4R raíz de 2. Podríamos agarrar, ¿no?, nuestros apuntes y darle una verificada, pero yo recuerdo que era 4R raíz de 2. De aquí podemos hacer algunas simplificaciones. Con este radio podemos simplificar, el 2 con el 4, y me quedaría entonces que esta densidad de línea era raíz de 2 sobre 2. No recuerdo cuánto es raíz de 2 sobre 2. ¿Alguien podría ayudarme con su calculadora? ¿Cuánto es raíz de 2 sobre 2? Se está grabando la clase. ¿Alguien podría ayudar, por favor? ¿Cuánto es raíz de 2 sobre 2? Bueno, voy a buscar aquí una calculadora. Denme nada más un minutito. Es 0.707, ingeniero. 0,707. Sí. Muchísimas gracias. Te conmoviste por fin, hermano. Bien, entonces, esa sería la densidad de línea de esta dirección. Podrán ver que es inferior a 1. ¿Qué significa eso? Que en esa dirección, en estos cristales cúbicos de cara centrada, va a haber espacios vacíos, va a haber espacios intersticiales. Y es verdad, miren, aquí estamos viendo que existen espacios en esta familia de direcciones 1, 0, 0, estamos viendo que existen espacios vacíos. Está muy claro. La densidad de línea entonces jamás podría ser igual a 1, siempre va a ser inferior a 1. Y en el caso específico del ejemplo, en esta dirección o en esta familia de direcciones 1, 0, 0, en estos cristales cúbicos de cara centrada, tenemos densidades de 0,7, o sea, un 70% está ocupado y un 30% está vacío. ¿Y qué ocurriría si estaríamos analizando más bien celdas unitarias del tipo cúbica de cuerpo centrado? ¿Se acuerdan que yo abrevio como BCC? Cúbicas de cuerpo centrado.
el tipo de cristal que forma el hierro normalmente en su estado alotrópico normal. Pero también hemos conocido la semana pasada que el hierro puede presentar otros estados alotrópicos, y entre ellos hemos conocido el famoso hierro, que le vamos a llamar de hierro gamma, que es el hierro cúbico de cara centrada. Pero normalmente el hierro es cúbico de cuerpo centrado, ese sería su cristal característico. Bien, volviendo a nuestra presentación aquí, estaríamos hablando de esta celda unitaria, cúbica de cuerpo centrado. Si yo tengo mi sistema de referencia aquí, y yo marco una dirección de la familia 100, como esta, podría ser esta también, no importa. También vemos que en esta dirección, enmarcados en la celda unitaria, estamos con 2 radios ocupando ese tipo de dirección. Entonces vamos a escribir nuestra densidad de línea. Para este caso va a ser 2 veces el radio, también está ocupando en esta dirección. Y volviendo a nuestra celda unitaria, también percibimos aquí que la longitud de esta dirección, enmarcado en la celda unitaria, es la retícula. Y en ese tipo de celdas unitarias, ¿cuánto valía? La retícula valía 4R sobre raíz de 3. Hacemos las cuentitas. Este R con este R se puede simplificar. Aquí me quedaría 2, va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto es raíz de 3 sobre 2? ¿Alguien me puede ayudar con esa cuenta? Raíz de 3 sobre 2. 0.87. 0,87. Bueno, conclusión. Esta dirección en este cristal cúbico de cuerpo centrado relativamente está más ocupada que la dirección cúbica de cara centrada. O sea, los espacios intersticiales en la cúbica de cara centrada, estos espacios intersticiales son más grandes que estos espacios intersticiales de la celda cúbica de cuerpo centrado. Y se nota claramente, ¿no? En la misma figura podemos ver que realmente los espacios en esta dirección son más chiquititos que en la estructura cúbica de cara centrada. Por eso la densidad lineal o de línea es mayor, pero no es una dirección compacta. Para que sea una dirección compacta, tendríamos que tener una densidad igual a 1. Densidad de línea o densidad lineal igual a 1. Una consulta así a simple vista, volviendo a nuestro sistema, son estos dos que nos interesan. Estos dos que nos interesan, voy a ampliar por ese motivo. Yo les preguntaría, a simple vista, en este tipo de cristales cúbicos de cuerpo centrado, estos cristales cúbicos de cuerpo centrado, ¿en qué familia de direcciones están las direcciones compactas? O sea, las direcciones ocupadas. Alguien puede... ahí ya me respondió Mateo, ¿no? Diego Mateo me respondió que serían las diagonales principales. Muy claro, densidad lineal igual a 1, dirección compacta, dirección totalmente ocupada, y como nos hacía recuerdo Moisés, estas direcciones que corresponden a las diagonales principales estarían totalmente ocupadas, ¿no? Estaríamos viendo que están totalmente ocupadas. Hay 4 radios ocupando esta dirección, ¿no?, de la diagonal principal, y la longitud también es 4R, la densidad va a ser igual a 1. Bien, si nos concentramos en lo que es
la celda cúbica de cara centrada, la celda cúbica de cara centrada va a ser un poquito más fácil de ver. Alguien podría decirme en qué, pero antes en índices de Miller, ¿no? Podríamos anotar aquí, sabemos que las direcciones compactas corresponden a las direcciones de la familia 1, 1, 1. Las diagonales principales. Bien, y concentrándonos en la cúbica de cara centrada, en la celda cúbica de cara centrada, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles serían las direcciones compactas? Está fácil de ver aquí. ¿Cuáles serían las direcciones compactas en los cristales cúbicos de cara centrada? Los FCCs. Miren, está fácil, ¿no? Aquí, las diagonales de las caras del cubo, estas diagonales están totalmente ocupadas. Estas son las direcciones compactas. 4 radios atómicos y la longitud total es 4 radios atómicos. La densidad de línea es entonces igual a 1. Gracias, John. Ahí están entonces las diagonales de las caras. ¿Alguien me dicta los índices de Miller de esas direcciones? ¿A qué familia pertenecen? Estas diagonales de las caras, ¿a qué familia pertenecen estas direcciones? De las diagonales de... Bien, muchas gracias, Moisés. Pertenecen a la familia de direcciones 1, 1, 0. Interesante. Entonces, en función de qué tipo de cristal estemos analizando, estamos viendo que su comportamiento cambia. En algunas, las direcciones compactas son las caras, en otras las diagonales, en otras simplemente las aristas, y las densidades cambian de un sistema a otro. Eso es importante, ¿no? No es algo general. Tenemos que analizar específicamente qué cristal y qué tipo de dirección estaríamos analizando para determinar esta densidad de línea. Bien, volcaremos la página y nos iremos a analizar las siguientes propiedades, que son muy importantes también para poder entonces analizar nuestros cristales. Le vamos a llamar entonces a esta siguiente propiedad de densidad de área o densidad planar. Densidad de área o densidad planar. Y en la definición, me voy a apoyar en nuestra pizarrita. En la definición vamos a definir la densidad de plano, la densidad planar, como siendo el área, bien, área ocupada por los átomos, ¿dónde? Siempre en la celda unitaria, comparada con el área total de ese plano, ¿dónde? En la celda unitaria. Siempre en la celda unitaria. Esta va a ser nuestra definición de lo que es entonces una densidad de plano o una densidad planar. El área ocupada por los átomos dentro de la celda unitaria, o enmarcada, ¿no?, delimitada por la celda unitaria, comparada con el área total de ese plano, delimitada dentro de la celda unitaria. Muy parecido a lo que hemos definido como densidad de línea o densidad lineal, lo ocupado con lo disponible. Hemos comparado, y aquí igual, ¿no? La densidad de plano o planar, estamos comparando lo ocupado con el total, con lo disponible. Es el mismo concepto, solamente que en este caso estamos hablando de área. Miren, por favor, no confundir con volumen, no confundir con lo que sería también longitud. Estamos hablando de área. Bueno, haremos un ejemplo bastante simple para entender cómo podemos calcular. Y primeramente, entonces, nos trazaremos un sistema de referencia para nuestra celda cúbica simple que está aquí arribita, a la cual he puesto los ejes de referencia.
Y vamos a analizar este plano superior que lo estoy achurando. Si recordamos un poquitín, este plano se escribe entre paréntesis, este plano es el 0, si este es el eje K, el eje Y, el eje J, ese es el plano 0, 0, 1. ¿Verdad? Y está achuradito aquí en negro, ¿no? Plano 001. Yo quiero calcular la densidad de este plano. Vamos entonces a ubicarnos un poquitín. Voy a borrar el achurado para que podamos percibir un poquito mejor. ¿Ok? Y vemos entonces lo siguiente, miren. No estoy hablando de volumen, estoy hablando de área. El plano, estaba cortando a mi átomo por la mitad. Este plano. Este átomo, pero que está en esta esquina, está siendo compartido por otras 3 celdas unitarias vecinas a esta que estamos analizando. En consecuencia, miren, si aquí tenía una circunferencia en este plano, solamente 1/4 de circunferencia está dentro de mi celda unitaria. Esto es 1/4 de circunferencia. Pero en el plano tengo 4/4. En consecuencia, estaría ocupada en este plano una circunferencia completa. Si el radio de esta circunferencia es el radio atómico, entonces el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado es el área, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer en nuestra pizarrita esos cálculos muy simples, donde nuestra densidad de plano para el sistema, voy a volver a escribir, nuestra densidad de plano entonces, ¿no? Para el sistema, o para el plano más bien, que dijimos que es el 001, para nuestro cristal cúbico simple, va a estar dado por 4 veces 1/4 de circunferencia, ¿no? La circunferencia vale pi por r al cuadrado. 1/4 con 4 el total es 1. Y esto voy a comparar con el área total del plano que estamos analizando. Miren, el área total es la retícula al cuadrado. ¿Cuánto vale la retícula en este tipo de planos? En este tipo de planos la retícula vale 2R. Entonces vamos a tener 2R al cuadrado. Esa sería mi densidad de plano. Bien, hago mis cuentas, puedo simplificar R al cuadrado con este R, me va a quedar entonces pi cuartos. Pi cuartos. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto es esa cuentita de pi cuartos? Voy a poner aquí abajito. Densidad de plano, entonces, es igual a pi cuartos, que había sido igual a ¿cuánto? 0.785. Muchas gracias. 0,785. Bien, si nosotros volvemos a ver la figura, podemos reparar que existen, miren, espacios vacíos en este plano, ¿verdad? Ahí podría entrar un átomo, por ejemplo. Bien, un concepto importante. Miren, estamos viendo en esta figura, en 3 dimensiones, cómo se podrían acomodar los átomos para formar nuestros cristales cúbicos simples. Y percibimos que no obstante que podamos acomodarlos y reacomodarlos, como estamos modelando los átomos como esferas rígidas, siempre vamos a dejar espacios vacíos. Jamás podríamos tener una densidad de plano igual a 1. No va a poder existir. Siempre va a haber, por la forma esférica, ¿no?, de los átomos,
van a existir entonces espacios vacíos en los planos. No hay un plano que tenga densidad igual a 1, pero sí, dentro de un sistema cristalino, va a existir alguna familia de planos que sea la más compacta, o sea, la más llena. Ese concepto va a ser importante. Bueno, encontraremos ahora la densidad de plano de este tipo de celdas, primero de la cúbica simple, de este tipo de celdas, cúbica simple, perdón, cúbica de cuerpo centrado, ¿no? Recordando que queremos analizar el plano superior, que es el plano 001, ¿no? Este plano de la cara superior, lo voy a rayar un poquito, ¿no? Esa cara superior es la que queremos verificar qué densidad de plano tiene en este tipo de cristales cúbicos de cuerpo central. Bien, este pequeño cálculo vamos a hacer una vez más apoyados entonces en nuestra pizarrita. Voy a rayar aquí y tendría, ¿no?, mi densidad de plano para estos cristales cúbicos de cuerpo centrado. ¿Qué plano? En el plano 001 vamos a tener que va a ser igual esta densidad de plano bien. ¿Qué vemos, no? Un caso parecido al cúbico simples. Tenemos, miren, un cuarto de circunferencia en la parte superior, en las 4 esquinas, porque el átomo del centro no llega al plano 001, está un poquito más hacia el interior, ¿verdad? Entonces también voy a tener una circunferencia, pi r cuadrado. En total, ¿no? Un cuarto de circunferencia en cada esquina tendría una circunferencia en total. Y esto comparo con el área total de este plano en la celda unitaria, que es la retícula. Miren, es la retícula al cuadrado, ¿no? Este cuadradito es la retícula al cuadrado. ¿Cuánto vale la retícula en este tipo de planos? Vale 4r sobre raíz de 3. Hacemos las cuentitas al cuadrado, ¿no? 4r sobre raíz de 3 al cuadrado. Hacemos las cuentitas, el radio con el cuadrado se va a simplificar. Raíz de 3 con raíz de 3 va a ser 3, va a pasar para arriba y me va a quedar entonces este plano como siendo 3pi sobre 16. ¿Verdad? 4 al cuadrado va a ser 16. ¿Alguien puede ayudarme con esa cuantita? ¿Cuánto da? Me da 0.589. Voy a redondear a 59. Caramba, ¿no? Este plano se ve también en la figura, ¿no? Estamos tan lejos. Voy a ponerlas más o menos del mismo tamaño para que podamos comparar. Aquí se puede reparar, miren, que en este plano hay mucho más espacio vacío en el cúbico de cuerpo centrado que en el cúbico simple en este plano de las caras. Por ese motivo, ¿no? La densidad también es mayor en estos planos 001 en la cúbica simple que en la cúbica de cara o de cuerpo centrado. Bueno, y para terminar, calcularemos para las celdas cúbicas de cara centrada también la densidad de ese plano, la densidad planar del plano 001. Lo voy a escribir aquí entonces para las celdas cúbicas de cara centrada para la familia de planos 001. La densidad de plano, entonces la vamos a definir. Miren, en este caso, la situación es un poco diferente, porque el átomo que está centrado en la cara, al ser cortado en la mitad, está ocupando toda la cara. Entonces tengo una circunferencia ocupando esta cara, y además de eso tengo un cuarto de circunferencia en cada esquina. En total, tengo 1 más 1, 2 circunferencias ocupando esa cara superior de mi celda unitaria cúbica de cara central. Entonces escribimos, ¿no? En este caso vamos a tener 2 circunferencias, 2 por pi r al cuadrado. Y comparo con el área de este plano,
Si esto es la retícula, entonces el área va a ser la retícula al cuadrado. ¿Cuánto vale la retícula? 4R sobre raíz de 2 al cuadrado. Hacemos nuestras simplificaciones. ¿Y qué nos queda, no? El radio al cuadrado se va a simplificar. Este 2 con el cuadrado, ¿no? Se va raíz al cuadrado con el cuadrado, se va a simplificar. El 2 va a ir arriba. 4 sobre 16 me va a dar 4 y voy a poner pi cuartos. Es el caso anterior, ¿no? Entonces pi cuartos da 0,785. Casualmente, la densidad de este plano, cúbica de cara centrada, es idéntica, ¿no?, a la densidad del plano del sistema cúbico simples en la misma familia de planos. ¿Cierto? Hemos demostrado esa situación. Y si analizamos, está bastante coherente. Aquí podemos percibir, voy a ver si puedo ampliar la pantalla. Aquí podemos percibir, miren que en este tipo de celdas, la cúbica de cuerpo centrado, hay bastante espacio vacío. Miren, hay bastante espacio vacío en estas caras de esta familia 001. En cambio, en la cúbica de cara centrada, miren, los espacios vacíos son mucho más reducidos. Por ese motivo, hemos encontrado justamente que su densidad de plano es bastante alta. Bueno, para completar nuestra idea, les quiero comentar que para tener materiales que sean muy dúctiles, ¿se acuerdan qué significa un material dúctil? Un material que puede deformarse bastante plásticamente. Ese es un material dúctil, aquel que puede soportar grandes deformaciones plásticas. Ese es un material dúctil. Me comentan que no se vio, pero yo tengo aquí monitoreando mi pantalla y de lo que se está transmitiendo y me está mostrando sin ningún problema lo que he dibujado. Pero de todas maneras, como hemos grabado la clase, se va a poder verificar también en esa grabación. Pero redondearemos la idea. Aquellos materiales que son muy dúctiles, o sea, que pueden deformarse mucho plásticamente, van a tener que coincidir muchas direcciones compactas con muchos planos compactos. Materiales muy dúctiles tienen como coincidencia muchas direcciones compactas contenidos en planos compactos. Es el caso de las estructuras cúbicas de cara centrada. Miren, direcciones compactas, 2 por cara, 2 en total. Planos compactos, 6, ¿verdad? Y corresponden las direcciones compactas a estos planos. En consecuencia, este tipo de cristales van a ser pero muy dúctiles. ¿Quién recuerda un metal que sea muy dúctil? Hemos dado muchos ejemplos ya, pero ¿quién recuerda uno de los metales que sea muy dúctil? El cobre. El cobre. Acuérdense que el cobre, ¿no?, la base para fabricar los cables, tiene que introducirse dentro de conductos, ¿no?, los conduits, para poder hacer las instalaciones eléctricas domiciliares e industriales. Y en ese trajín hay codos, hay recodos, contracodos, y el material tendría que ser muy dúctil para acompañar esas curvas. Señal de que el cobre es realmente un material muy dúctil. ¿Qué sospechamos? Sospechamos que va a formar cristales cúbicos de cara centrada. ¿Por qué? Porque es muy dúctil. Y es el caso, ¿no? El cobre forma cristales cúbicos de cara centrada. Demostrado que realmente estos sistemas que corresponden a que sus direcciones compactas están contenidas en planos compactos, va a inducir a que tengamos materiales de realmente mucha ductilidad. ¿De acuerdo?
De ahí viene la importancia entonces de comprender que son direcciones compactas y que existe siempre una familia de planos más ocupada, o sea, más compacta dentro de cualquier sistema cristalino. Bien, ¿alguien recuerda otro metal que sea bastante dúctil, además del cobre, pero bien dúctil? Por ejemplo, nuestros ancestros trabajaban plásticamente estos metales para hacer joyas con mucha facilidad. ¿Quién recuerda qué metales eran estos que se usaban para hacer joyas? El oro, muy bien, Moisés, John. ¿Qué más? La plata. El ¿Qué platino. sospechamos? El oro, la plata, esos son nuestros ancestros, ¿no? El platino ya es más reciente, ¿no? El oro blanco es más reciente, es más caro que el oro, ¿no? El platino. Pero el oro y la plata, que eran muy conocidos por nuestros ancestros, ellos labraban, ¿no? Forjaban, conformaban muy fácilmente estos metales que hubiéramos sospechado, sospechamos que tienen cristales cúbicos de cara centrada. ¿Por qué? Porque son muy dúctiles. Y si verificamos en la bibliografía, vamos realmente a confirmar que estos cristales son los que corresponden al oro y a la plata. Y también, como nos hacía recuerdo Moisés, el aluminio es un metal bastante, ¿no? Bastante dúctil, y por ese motivo también van a formar cristales cúbicos de cara centrada. Qué interesante, ¿no? Que podemos explicar muchos comportamientos de los materiales comprendiendo un poco, ¿no? Estas propiedades que estamos analizando de los cristales.